¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video sobre el patrón de diseño inyección de dependencias. Ya había hecho un video donde explicaba el patrón de diseño inyección de dependencias, pero sin un ejemplo real. Aquí voy a explicarlo con un ejemplo real. El patrón de diseño inyección de dependencias es muy utilizado. Prácticamente viene a resolver la inversión de dependencias, una parte del principio SOLID. El principio SOLID de inversión de dependencias es que tus clases no tengan la dependencia fuerte de otras clases. Es decir, yo soy un objeto humano y quiero tomarme una cerveza. Yo no sé cómo hacer cerveza, pero sí sé cómo tomármela. Para crear una cerveza, yo no dependo para tomármela, crearla, sino que la cerveza ya está creada por su propia fabricación. Yo estoy listo para tomármela, voy por ella y ya está hecha. Igual la programación es lo mismo. Tu objeto no tiene que depender de la creación internamente de otro objeto. Es decir, no tengo que aprender a hacer cerveza para tomarla. Así de sencillo. Ahora vamos a un ejemplo real. Cuando hablo de un ejemplo real es que la inyección de dependencia ha sido adoptada por mucho framework. En este caso vamos a hacerlo con MVC.NET Core. En sí, la inyección de dependencia también la podemos ver en Angular o en Laravel. Pero aquí vamos a conectarnos a mi base de datos porque la voy a aplicar en Entity Framework. Vamos a ir a la base de datos. Solamente quiero ver una base de datos cualquiera. Vamos a poner esta de venta real. Vamos a poner esta y... Ok, bien. Vamos a conectarnos a esta base de datos. Primero voy a crear un proyecto en Visual Studio 2019. Que va a ser de tipo MVC.NET Core. Para ello vamos aquí a seleccionar, crear nuevo proyecto. Vamos a poner aquí en el apartado de arriba que me va a aparecer MVC y voy a seleccionar la aplicación que sea aplicación web ASP.NET Core. Voy a darle siguiente y aquí voy a ponerle MVC Injection Dependencia. Bien. Entonces aquí vamos a hacerle crear y me va a salir un menú en el cual me va a preguntar cómo quiero crear mi proyecto, qué tipo de proyecto quiero. Está bien, es en MVC.NET, pero yo qué quiero. Quiero un proyecto vacío, un API, una aplicación web sin controllers o una aplicación con controllers. Voy a hacer una de controllers para que vean la inyección cómo se maneja en este punto. Vamos a darle crear y vamos a esperar. Si tú quieres ver una descripción sin un proyecto real, la puedes ver aquí arriba, te va a salir un video y ahí puedes ver cómo describo esto con código directamente. Aquí ya es un framework y a lo mejor te podría complicar, a lo mejor no. Vas a ver que está muy sencillo. Aquí ya tengo el proyecto creado con la estructura clásica de MVC.NET. Ahora, yo aquí no he aplicado inyección de dependencia. Voy a primero a crear mi Entity Framework, el cual vamos a inyectarlo para que sea nuestro framework esté controlándolo y no dependa de su creación. Vas a ver cómo se hace. Ahora, yo para crear Entity Framework necesito abrir la consola de aplicación de paquetes. Si tú no la tienes aquí abajo, puedes abrirla en herramientas, administrador de paquetes NuGet y consola de aplicación de paquetes. Bien, ahora, yo ahorita voy a ir con la consola. Necesito dos dependencias que son independientes de la inyección de dependencias. Redundantemente. Voy a agregar las librerías o dependencias que necesito para utilizar Entity Framework. Aquí voy a poner Entity Framework Core. Prácticamente Entity Framework es un ORM que te permite hacer conexiones a base de datos sin que tengas que hacer queries. Un ORM es un mapeador de una base de datos, te crea todas las clases cada tabla que tienes te crea una clase y con las cuales puedes hacer insert, updates, delete, consultas, joins, etc. Pero sin hacer SQL, simplemente lo ejecutas ya sea con LINQ o ya sea con expresiones lambda o ya sea directamente con los métodos que ya tiene. Bien, vamos aquí a darle instalar y vamos a necesitar otra librería que se llama Entity Framework Core Tools, que es la que me va a servir para hacer los scaffoldings o hacer que mi Entity Framework se muestre en este proyecto. Ahorita vas a ver, si yo no lo instalo, es importante Entity Framework Core Tools y una vez que está instalada, ya podemos hacer un comando llamado scaffolding context. Ese comando me va a servir para crear todas las clases en mi proyecto. Mira, ya están instalados. Nos olvidamos de esto. Vamos aquí abajo a la consola y vamos a escribir lo siguiente. Lo he copiado y pegado para rápido. Aquí vamos a poner scaffold dbContext, entre comillas, nuestra conexión. Server, el nombre del servidor. La base de datos se llama venta real, se las acabo de mostrar al principio. Y Trusted Connection para que agarre mi autentificación de Windows. Cuando tú tienes SQL Server, por defecto se autentifica por Windows. Ahora, enseguida, espacio Microsoft.entityFramework core.sql server -output dir models para que se me guarde en esta carpeta. Bien, vamos a dar enter y vamos a ver que la base de datos tiene 1, 2, 3, 4 tablas, van a estar representadas en clases en este apartado de models. Obviamente aquí tenemos que esperar a que lo haga. Solamente yo he tenido un error porque no instalé la correcta, era Entity Framework Core
Core SQL Server, porque me voy a conectar a SQL Server. Entonces damos esto, ahí instalamos esta librería. Ahora sí, una vez instalada, ya podemos ejecutar ahora sí el comando que les acabo de mostrar. Aquí me falló porque no encontré esta librería que no había instalado. Microsoft.entityframework core.sql server, que es la que necesitaba para hacer la línea de comandos. Vamos a darle aquí y ahora sí va a crearse todas las clases sin problema. Cabe recalcar aquí que mis clases están aquí más una extra llamada venta real context, que es el contexto de la base de datos. Si yo abro esta clase, vamos a poder ver aquí que tenemos una parte que tiene un warning. Este warning me dice que yo no debería tener la cadena de conexión ahí, pero se ha puesto para que yo pueda utilizarlo. Bien, esto no es correcto porque ahí tengo la cadena de conexión. Lo correcto no es tenerla aquí. Lo correcto es tenerla en este apartado. Vamos a borrarlo aquí. Bueno, aquí lo voy a dejar, no importa, pero vamos a ponerla en un apartado donde debería estar, donde es más correcto tenerlo, que en este apartado se llama appsettings.json. Bien, appsettings.json, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un nuevo nodo llamado connectionString, y ese nodo vamos a poner la conexión que queramos. Aquí es un JSON, entonces no tiene mucha ciencia, connectionStrings con plural, y entonces vamos a poner un objeto de elementos. Aquí vamos a poner, tú puedes poner el nombre que quieras, yo voy a ponerle mi DB y vamos a ponerle 2 puntos y la cadena va a estar aquí. Bien, nada más aquí está un poco mal, se ha puesto así. Bien, vamos a quitar estas diagonales que no son necesarias y vamos a quitar esta que está de más y las de acá al final. No sé por qué se copió así, pero bueno, ahí está, debería quedarte así. Ahora, vamos a aplicar la inyección. Mira, en este framework, como en muchos otros, la inyección ya es parte de su funcionalidad. Es parte de que te obliga a hacer una buena práctica. Para hacer la inyección de dependencia en este caso, existe un archivo que se llama Startup en el proyecto. Este archivo Startup tiene un apartado llamado Configure Services. En este apartado vamos a hacer la inyección. Existen obviamente ya métodos que hacen la inyección. Yo no voy a reinventar la rueda. Aquí hacen services, punto, y hay un método llamado add db context. Y este método add db context tiene la propiedad de hacer la inyección de tu conexión para que puedas aplicarla en todos tus controladores en este tipo de proyectos. Entonces, obviamente aquí este método tiene un apartado de generics, el cual va a recibir tu contexto que se creó con Entity Framework, venta real context. Entonces aquí vamos a poner models.venta real context. Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer paréntesis y darle un atributo llamado options. Este valor, vamos a hacer una expresión lambda poniendo la palabra que tú quieras. Yo voy a ponerle options para identificarlo dentro, que son opciones. Vamos a hacerle aquí abertura y cerradura de llaves. Y dentro vamos a poner options, el nombre que hemos puesto afuera de la expresión lambda, este nombre, punto, use SQL server. Y vamos a darle entre paréntesis, punto y coma, que nos agarre nuestra conexión que tenemos aquí, que es mi DB. Entonces, para hacer referencia a ese apartado de appsettings.json, vamos a darle configuration.getConnectionString y vamos a darle el nombre de nuestra conexión que se llama mi DB. Bien, tiene que ser exactamente como han escrito en este apartado. Algo interesante, mira, yo no es que haya inventado esto, aquí ya hicimos la inyección. ¿Cómo puedo saberlo? Mira, me voy para arriba y vamos a ver que hay un using llamado Microsoft.extensions.dependency-injection. Que este dependency injection es parte de lo que está haciendo addb context. Addb context, si yo me voy aquí a la referencia, vamos a ver que forma parte de ese namespace. Es decir, estamos haciendo la inyección de dependencia utilizando algo que ya existe en .NET. Entonces no estamos reinventando la rueda. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que yo, si tengo un controlador, en este caso que está aquí, que está uno por defecto llamado home controller, en su constructor, que es home controller, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacer un método aquí que se llame, que tenga el tipo de mi models.VentaRealContext y voy a llamarlo db. Y este método voy a obtenerlo de la inyección que se hizo automáticamente con el framework. Vamos a darle coma, vamos a darle models.VentaRealContext db. Este constructor, como es parte de este framework llamado MVC.NET Core, este constructor se le inyecta en los atributos de inicialización. Entonces yo, al momento que hago esto, se le asigna la creación del objeto que he creado en Startup.
Entonces yo ya no tengo que preocuparme de estarlo creando en cada controller, ya está inyectado aquí. Entonces tenemos, esto es una clase que tiene un objeto llamado DB, pero su creación no depende de esta clase. ¿Por qué? Porque aquí ya llega hecho. Yo no he hecho ningún new models.ventaRealContext. Yo no he hecho ninguno, sino que aquí ya llega creado. En .NET ya lo ha creado al momento que hago esto y ha recibido la cadena de conexión que está en este punto. Entonces si mi cadena de conexión cambiara, yo iría a appsettings.json a cambiar la cadena de conexión y obviamente aquí ya se pondría ese valor y ya no tendría que estar poniendo la cadena de conexión. Imagínate en cada controlador poniendo la cadena de conexión, sino que es un comportamiento natural que te evita estar haciendo, si hay un cambio de tu proyecto, te evita estar haciendo movimiento en muchas partes. Esto puede pasar con esto, puede pasar a lo mejor con una conexión a un API, una conexión a un web service, etc. Entonces así puedes resolverlo. Ahora solamente nos queda comprobar que esto sirva. Vamos a hacer aquí rápidamente un var lst es igual a new y a new no, es igual a db punto, al db de nuestra clase punto, vamos a hacer obtener todos los clientes, creo que se llama cliente.toList. Entonces de esta manera ya obtenemos todos los clientes de la base de datos y los voy a mandar a la vista que se llama index. Voy a darle aquí go to view, ir a la vista, y aquí voy a poner rápidamente un model, que es el que estoy recibiendo, que es un tipo de dato enumerable. Voy a escribirlo rápidamente para no tardar más. Esto es lo que recibiría un enumerable de este tipo, que es cliente de que se ha hecho en models a partir de Entity Framework. Y aquí solamente vamos a hacer lo siguiente, un for each, para representar esos atributos, esos valores. Un for each, y rápidamente vamos a escribirlo para no tarde tanto este video. Y aquí, como podemos observar, ya tenemos nuestro for each que va a ir representando todos los elementos que tenga el campo nombre de la tabla cliente de nuestra base de datos. Vamos a ejecutar esto y comprobar que la conexión se haya hecho bien, la inyección se haya hecho bien, y así transparentemente nuestro controlador en su constructor podemos inyectar muchísimas cosas. Entonces si yo tuviera otro controlador, podría inyectarle más elementos que pueda utilizar y que no quisiera que tenga dependencia de mis clases internamente para ejecutarse o para crearse. Bien, vamos a probar si esto ya funciona bien. Y como podemos observar, ahí están todos nuestros atributos de esa tabla. Entonces se ha hecho la conexión bien, la hemos inyectado en Startup utilizando el método addDBContext, yendo a la base. Aquí es donde se hace la inyección de dependencia, aquí. Entonces hemos ido por la conexión, solamente por el método getConnectionString que se encuentra en nuestro appsettings.json, y ahora nuestro Entity Framework está inyectado en todos los controladores de este framework. Mi nombre es Héctor de León. Si te ha gustado el video, pues dale me gusta, eso me ayuda bastante para seguir con este tipo de videos. Esto fue patrones de diseño, inyección de dependencia, resolviendo el principio SOLID, la D del final. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.